metiendo un poco más en lo que sería el Martín Fierro, vamos a empezar a hablar de dos literaturas. Por un lado, la literatura gaucha y por el otro lado, la literatura gauchesca. Vamos a ver qué particularidades tiene cada una. La gaucha nace en las pulperías, los lugares de encuentro de los gauchos, era recitada, generalmente con un acompañamiento de guitarra, y su temática radicaba en antiguos romanceros y cantares de gesta españoles y las costumbres del ámbito rural. Es decir, esta era efectivamente creada y cantada por los gauchos. ¿Qué pasa con la gauchesca? Era escrita por intelectuales, es decir, hombres instruidos en letras. Busca acercar la cultura letrada a los analfabetos, es decir, la gente que no leía, que no sabía leer y escribir. Al utilizar temáticas de estos mismos analfabetos, bueno, se buscaba acercar a esa gente para que pudiera tener una motivación para aprender a leer y escribir. Se opone a la literatura europea, en contraposición con la gaucha, intentando afianzar un espíritu nacional con una impronta de crítica social. Es decir, va a buscar, eh, de la misma manera que la épica de la Edad Media buscaba revalorizar el espíritu nacional, pero bueno, ahora vamos a hablar del espíritu nacional propiamente argentino. ¿Cuál es una de las diferencias principales? Es que esta era recitada y esta era escrita. No es un detalle menor, ¿por qué? Porque los gauchos no sabían leer y escribir, eran eh, personajes analfabetos. Entonces, al ser recitada, no podía ser escrita y vendida como un libro, sino porque dependía de un gaucho que la estuviera cantando. ¿Qué pasa con la gauchesca? Es efectivamente escrita. Entonces, una de las principales es que una es de circulación totalmente oral y esta es de circulación escrita. No es un detalle menor porque uno al escribir puede utilizar muchísimos más recursos gráficos que simplemente siendo cantada. Es decir, no es lo mismo llevar un libro con la literatura escrita que llevar al gaucho a todos lados para que esté cantando la literatura que queremos. Por eso el soporte escrito le da muchísimo más valor y muchísima más flexibilidad al relato escrito. La idea también de la crítica social es justamente porque el gaucho no buscaba justamente, sino que lo que buscaba era transmitir sus costumbres, pero bueno, la cultura letrada y la cultura de los intelectuales van a tener una intencionalidad un poquito más compleja, que es la crítica social, es decir, analizar toda la realidad social y en consecuencia escribir una crítica. Por eso es que al gaucho le dificultaría justamente hacer este tipo de críticas, ya que bueno, su intelectualidad, su nivel intelectual tal vez no le alcanzaba tanto para eso. Vamos más adelante a lo que hace el Martín Fierro, que claramente es propio de la literatura gauchesca, es que se separa en dos. Tenemos la ida por un lado y, lógicamente, la vuelta por el otro. En un primer momento se publica la ida, titulada El gaucho Martín Fierro, se publica en 1872 en forma de folleto o folletín, es decir, no en un libro, sino lo que nosotros entendemos como un folleto, es una agrupación de páginas dobladas y entregadas de esa manera. Se presenta la situación del gaucho exponiendo sus conflictos y las injusticias a las que lo someten. Ahí hacemos hincapié en la crítica social. Tiene tanto éxito la ida que se le exige, o casi que José Hernández decide, hacer una vuelta. ¿Qué pasa con la vuelta? Bueno, ya se titula de la misma manera y se une con el relato que lo precede y se publica como un libro, todo en conjunto, en 1879. ¿Qué sucede ahí? Se culmina la historia dándole cierre y un lugar de pertenencia a la figura del gaucho. Acá es donde claramente se excluye, se presenta a un gaucho totalmente excluido y acá lo terminamos de incorporar a la sociedad entendiendo que tenemos que entrar en esta nueva modernidad en la que el gaucho tal vez no tenía tanto espacio. En cuanto a la métrica, la rima que tiene este poema, que es muy compleja, vamos a ver que se presenta en forma de sextinas, es algo que había inventado José Hernández exclusivamente para este relato, lo que son estrofas de 6 versos octosilábicos, que nosotros habíamos visto que son conformados por 8 sílabas. Posee una rima variante entre asonante y consonante, con una disposición variable entre las secuencias, que ahí vemos A, B, B, C, C y B,
I, A, B, B, C, B, C. Que nosotros, bueno, ya sabemos qué quieren decir todas estas secuencias. Dejando así el primer verso libre. Acá tenemos un ejemplo de una de las estrofas, donde, bueno, claramente si ustedes lo analizan, no me hallo al lado de la huella, aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando, y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubiando. Acá vemos cómo utilizamos el recurso de la sinalefa para unir justamente esas estrofas, esas sílabas, y nos queden muy perfectos esos octosílabos. Finalmente algo que había faltado es el tema de la rima. Vemos como, bueno, el primer verso queda totalmente libre, no rima con nada, B va a rimar con B, es decir, el segundo con el tercero, el cuarto va a rimar con el quinto y el sexto va a quedar con una vuelta de rima de nuevo con los otros terceros, que sería, bueno, claramente este estilo de secuencias, que va a variar justamente con este ejemplo que les doy, claramente es con este. Más o menos así sería justamente la disposición de la rima. ¿Por qué es tan particular? Porque, bueno, aparece como una novedad, porque no existía este tipo de rima y este tipo de métrica no existía, sino que José Hernández la inventa precisamente para introducir este relato. No es un detalle menor porque, bueno, la idea de crear nuevas métricas y nuevas rimas es algo bastante elevado, ya que mucho menos acá en el Río de la Plata, en lo que era América, en cuanto a la literatura en castellano, no existían, sino que todo eso se basaba en la literatura española, que, como ya les había mencionado antes, era todo eh, en estrofas de 8 versos, generalmente, o de 16 que nosotros habíamos visto, pero no existía la estrofación de sextina, por eso es que la inventa y es algo particularmente, eh, no digamos argentino porque sería bastante egoísta, sino que es algo particularmente americano. No tenían ningún antecedente en las lenguas españolas.